Hola, bienvenidos al curso de dolor osteomielero articular. En este curso vamos a hacer un repaso sobre diferentes abordajes y diferentes temas que tienen que ver con el dolor osteomielero articular. En esta primera clase vamos a hablar un poco de lo que es la patología aguda, la patología de frecuente consulta a la guardia, de frecuente consulta a la demanda espontánea o a los consultorios tanto de traumatología, medicina interna, clínica médica, medicina familiar, medicina general, etcétera, y vamos a hacer un repaso en general del abordaje, del diagnóstico, del tratamiento, y después vamos a ver algunas patologías puntuales para destacar algunas cosas que tienen que ver con aspectos puntuales para cada una de las regiones. En la segunda clase vamos a hablar del dolor osteomielero articular crónico, ¿sí? Un punto de vista diferente, cómo verlo, cómo evaluarlo. Tal vez la idea es tratar de abrir un poco la cabeza a pensar en otras cosas y a pensar en esto de otra manera. La tercera clase va a ser dedicada exclusivamente a lumbalgias, ¿sí? Que es tal vez el motivo de consulta más frecuente que tiene que ver con la patología osteomielero articular. Y la cuarta clase va a estar dedicada a dolor posoperatorio, o mejor dicho, dolor perioperatorio, donde vamos a hacer un repaso de la importancia de un buen tratamiento, de un buen manejo del dolor en la etapa perioperatoria, destacando algunas herramientas y algunas estrategias terapéuticas que todos podemos hacer para un mejor manejo de los pacientes. Vamos a empezar con esta primera clase, dolor agudo osteomielero articular. Lo primero que quiero traer es esta frase que a mí me resulta muy interesante y de suma actualidad y cada vez más importante. Y es una frase de 1750 que se le atribuye a Voltaire, que dice que los médicos vierten medicamentos que conocen poco para curar enfermedades que conocen menos dentro de humanos de los que no saben nada. Y esto es muy importante en todo el espectro de los pacientes con dolor osteomielero articular. Es muy importante porque hay que tener en cuenta, primero que nada, tenemos que conocer muy bien quién es el paciente. Si no conocemos al paciente, no sabemos quién es, cuál es su lugar en el mundo, cuál es su estructura, cuál es su red de contención y demás. Si no conocemos a los pacientes, no vamos a llegar a buen puerto en el manejo del dolor en estos pacientes. Tenemos que conocer muy bien de qué se trata lo que les pasa, de qué se trata las enfermedades que tienen, de qué se trata por lo que consulta y de qué se trata lo que tiene y por lo que no consulta. Y si entendemos un poco mejor todo esto, ¿sí?, vamos a poder seleccionar mucho mejor los tratamientos. A mí me gusta cambiar medicamentos por tratamientos, porque dentro de las estrategias terapéuticas, dentro de los tratamientos, incluimos todos los tratamientos no farmacológicos, incluimos los tratamientos farmacológicos, obviamente los intervencionistas también, y también tenemos que pensar en las estrategias de tratamientos alternativos. Entonces, ojalá dentro de un tiempo podamos estar hablando que los médicos prescriben tratamientos que conocen mucho para curar enfermedades que conocen mucho dentro de los pacientes que conocen cada vez más. Mi primer planteo fue ¿y ahora qué hago? Porque la verdad es que es un motivo frecuente de consulta en todos los ámbitos, un motivo sumamente frecuente, pero en realidad en la facultad y durante nuestras carreras nuestras carreras de especialización, nos enseñaron muy poco a qué hacer con estos motivos frecuentes de consulta. La verdad es que aprendemos de manera empírica, aprendemos por transmisión oral, qué hacemos cuando un paciente se golpea, qué hacemos cuando un paciente tiene el tratamiento inicial de una fractura, hasta tanto se confirma o no se confirma, el tratamiento inicial de un paciente con una lumbalgia, el tratamiento inicial de un paciente con un dolor de rodilla, con un dolor en el tobillo, etc. Aprendemos de manera muy superficial y sin mucha evidencia de qué es lo que tenemos que hacer en estos momentos con estos pacientes. La idea es tratar de acercarles un poco de evidencia y un poco de sustento a las prácticas que hacemos y ver qué cosas hacemos bien y qué cosas hacemos mal y empezar a hacerlas cada vez mejor. Tenemos que definir dolor. Dolor es la experiencia sensorial y emocional desagradable vinculada con una lesión real o potencial de los tejidos descrita en términos de dicho daño. Esto es muy importante porque pone el componente sensorial, que es lo que siente el paciente, le pone el componente emocional, que es
lo que le da un poco de sentido a estas cosas, y está vinculado con una lesión real o potencial de los tejidos, sobre todo en dolor agudo, pero muchas veces en dolor crónico esta lesión no es tan fácil de identificar y a veces tenemos mecanismos que amplifican la respuesta dolorosa y no tenemos el origen del dolor tan claramente identificado. Siempre tenemos que tener en cuenta que la queja de dolor es la punta del iceberg y que por debajo de eso tenemos todo el resto del paciente, que es muy importante que aprendamos a evaluarlo y a buscarlo y a conocerlo. No solamente son los mecanismos nociceptivos que estimulan un nociceptor y generan la vía del dolor, sino que tenemos que tener en cuenta que la vía del dolor puede ser estimulada por otras maneras o de manera espontánea, como en algunos pacientes que tienen dolores neuropáticos. Tenemos que tener en cuenta que esto genera sufrimiento, sí, pero que los pacientes también pueden sufrir por otras causas y que esto genera conductas de dolor que en definitiva es lo que va a manifestar el paciente y lo que vamos a poder objetivar nosotros. Si tenemos en cuenta que la conducta de dolor puede estar motivada por otras cosas más allá de la nocicepción o puede estar aumentada, es decir, tenemos un estímulo nociceptivo que puede ser un golpe, un esguince o alguna cosa banal que activa las vías de dolor, sufrimiento y en definitiva genera la conducta de dolor, pero esto también puede estar mucho más amplificado por otras cosas que generan dolor o sufrimiento que vamos a ir tratando de desglosar un poquito más adelante. Siguiendo con la definición, vamos a destacar lo que es el dolor agudo. El dolor agudo es un dolor de reciente comienzo y duración, probablemente limitado, que generalmente tiene una relación temporal y causal con una lesión o enfermedad. Y esto es muy importante porque nos ayuda mucho al diagnóstico, poder saber qué grado de relación tiene con un evento en particular. Entonces, obviamente, si es un paciente que tiene dolor después de que sufrió un traumatismo en la pierna, sufrió un traumatismo en la rodilla, es bastante fácil de identificar qué es lo que duele, cuál es el mecanismo, cuáles son las posibles lesiones y demás, y nos va a facilitar mucho el esquema diagnóstico, la elección de los estudios complementarios después de hacer un adecuado examen físico. ¿Qué pasa en dolor agudo? Los pacientes consultan por múltiples causas de dolor agudo. Y lo que se ve en las guardias, en las demandas espontáneas, es que el dolor musculoesquelético particularmente es el más prevalente. Fíjense, 92,5% de las consultas según frecuencia, y si vamos a la intensidad y agarramos y ordenamos por más intensos a menos intensos, también el dolor musculoesquelético es el más frecuente, casi siendo el 63% de los pacientes que consultan por dolor lo hacen por dolor musculoesquelético. Fíjense que mucho más de los pacientes que consultan por dolor abdominal, por dolor de la vía urinaria, torácico, etc. En los hospitales que hicieron triage en un hospital de San Pablo en Brasil, lo que vieron es que los pacientes en su gran mayoría, casi el 87%, fueron catalogados como pacientes no urgentes, es decir, pacientes que no requerían ser atendidos en un servicio de urgencia, sino que podían ser atendidos tranquilamente en una demanda espontánea o en un consultorio programado. Y casi el 100% de los pacientes que fueron por dolor musculoesquelético al servicio de urgencias fueron por sus propios medios. Son los menos los que van llevados en ambulancia. Tenemos que tener en cuenta, como decimos siempre, que el dolor es un fenómeno comunicacional, lo padece el paciente, lo queremos evaluar nosotros, y como es algo subjetivo, puramente subjetivo, y es, como dijimos, depende de cómo se comunica, es que requerimos desarrollar determinadas herramientas y habilidades que nos faciliten esto. Tenemos que tener en cuenta que hay cosas que modifican la percepción del dolor, varía la intensidad del dolor y el impacto funcional que tienen, algunos factores psicosociales, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta. Está escrito en varios trabajos, acá pusimos dos que resaltan estas características, que tanto el nivel de ansiedad como el nivel de depresión, como el nivel de catastrofización y el consumo de alcohol, entre otras cosas, hacen que el dolor sea mucho más intenso o modulado muy para arriba o con un aumento de la sensibilidad. Vemos mucha ansiedad en general en los pacientes que tienen dolor agudo por el imprevisto que les genera el evento traumático. Vemos mucho más asociado a depresión en los pacientes con dolor crónico, aunque también se ve ansiedad.
Y la catastrofización es la forma en que los pacientes enfrentan esto y las limitaciones que esto les produce, diferentes niveles de catastrofización, rumiación, etcétera, que hacen que la intensidad del dolor pueda llegar a ser absolutamente inmanejable. No nos tenemos que olvidar del consumo de alcohol y otras drogas, tanto lícitas como ilícitas, que también hacen que el dolor pueda llegar a ser percibido como mucho más intenso. Tenemos que tener en cuenta el modelo multidimensional del dolor que proponemos siempre nosotros, siempre teniendo en cuenta quién es el paciente, cuál es el terreno, qué resto tengo con el paciente, y la ventana terapéutica es qué chance tengo de tratar al paciente sin generar daño con la estrategia terapéutica que elegí. Y como siempre decimos que frente a un estímulo nociceptivo se activan las vías de dolor, que las vías de dolor dependen mucho de quién es el paciente y qué ventana terapéutica tengo, qué resto tengo, y esto genera un impacto funcional y un impacto afectivo, ¿sí? Y esto es muy importante de tenerlo en cuenta porque el impacto funcional y el impacto afectivo es completamente diferente entre uno y otro, entre un paciente y otro paciente. Vamos a poner un ejemplo de qué pasa si yo me golpeo. Hoy, cuando estaba por grabar esta clase, mi señora a la mañana me pide que cuelgue unos cuadritos, que hace 6 meses viene pidiéndome que los cuelgue, y me dice: tenés un ratito de tiempo, te encontrás más tarde para grabar las clases, por favor, grabalo, colgá los cuadritos y qué sé yo. Termino agarrando unos clavitos chiquitos, termino agarrando un martillo, voy a clavar los clavitos, me martillo el dedo y esto genera un impacto funcional terrible porque termino sin colgar los cuadritos, y un impacto afectivo que generó una discusión absolutamente desproporcionada con mi señora, que todavía no sabemos en qué va a terminar. Vamos a poner otro ejemplo. Un obrero de la construcción está armando un andamio de madera donde agarra una masa, ya no un martillo común, agarra un clavo de 10 centímetros de longitud, ya no es un clavito chiquitito, y empieza a martillar para clavar ese clavo, ¿sí?, con la masa. Se golpea la mano, se martilla el dedo. ¿Y cuál es la actitud de esa persona? Lo más probable es que sacuda la mano, que agarre otro clavo y empiece a martillar de nuevo. Cero impacto funcional, cero impacto afectivo, ¿sí? Esto frente a un estímulo nociceptivo que fue más o menos parecido y frente a unas vías de dolor que son más o menos parecidas. Entonces, ¿por qué el mismo estímulo nociceptivo genera un impacto funcional y un impacto afectivo diferente? Y esto tiene que ver con un montón de cosas que son las piezas del rompecabezas que están faltando acá, que simplemente a modo de ejemplo ponemos algunas, que tienen que ver con quién es la persona y las comorbilidades médicas y psicológicas que tiene, la ansiedad, depresión y el grado de catastrofismo que tiene ese paciente, ¿sí?, las patologías agudas dolorosas de base que tiene, el martillazo en el dedo, pero sí tiene algunas otras también, ¿sí?, y obviamente el imprevisto, ¿sí?, cuál es el impacto que tiene el imprevisto, la situación imprevista que le generó el dolor, es decir, qué tuvo que dejar de hacer de lo que iba a hacer inmediatamente después, o en qué le cambia la vida en el corto plazo el haber sufrido el accidente o el incidente que le generó el dolor. Todas estas cosas van a hacer que el impacto funcional y el impacto afectivo sean completamente diferentes. Y lo que tenemos que tener en cuenta de que a este rompecabezas le faltan un montón de otras piezas, ¿sí?, que podríamos ir agregando, que van a hacer que se modifique en definitiva la forma en que se transmite el dolor, la modulación descendente, en definitiva el impacto funcional, el impacto afectivo y cómo el paciente presenta la conducta de dolor o la queja dolorosa. ¿Cómo hacemos para evaluar el dolor en un paciente? Tratamos de averiguar qué pasó, cómo pasó. Vamos a hablar de dolor agudo, ¿sí? Ya tenemos que tener en nuestra cabeza evaluar las banderas rojas y las banderas amarillas. Las banderas rojas son los parámetros que me hacen pensar en que el paciente tiene más riesgo de tener lesiones más graves, ¿sí?, o situaciones clínicas más graves, si tiene fiebre, si es un paciente menor de edad o mayor de 55 o 60 años, como dijimos, si tiene fiebre, si tiene síntomas neurológicos como foco neurológico, si tiene impotencia funcional, etc. También tenemos que evaluar las banderas amarillas, y las banderas amarillas tienen que ver más con el perfil psicológico del paciente, es decir, qué impacto tiene esto sobre lo laboral, la historia de dolor que tiene el paciente, qué impacto tiene sobre lo familiar, qué impacto tiene sobre su vida social, ¿sí?, si el paciente busca beneficio secundario o no, etc. Siempre vamos a aplicar la regla mnemotécnica de Alicia: cuándo apareció el dolor, dónde está localizado,
qué intensidad tiene, qué características tiene, para dónde irradia y qué cosas lo alivian o lo agravan, y esto nos va a ayudar un montón para poder hacer una anamnesis adecuada y tratar de entender mucho mejor lo que le está pasando al paciente. El dibujo del dolor no lo hacemos habitualmente, pero sí lo tenemos en mente para que el paciente marque dónde le duele y para dónde irradia el dolor. Y vamos a ver que esto de para dónde irradia es muy importante muchas veces, porque esto nos puede marcar diferentes cosas para tener en cuenta a la hora de hacer diagnósticos. Y la otra cosa importante de esto es en los pacientes no comunicativos, los pacientes con demencia, por ejemplo, le pedimos al cuidador que nos conteste estas preguntas, pero también le pedimos al cuidador que nos marque dónde cree que tiene el dolor del paciente para poder hacer un examen físico un poco más localizado. Y no nos tenemos que olvidar de que en todos los pacientes tenemos que hacer preguntas como por ejemplo los antecedentes clínicos y quirúrgicos, traumatológicos y ginecobstétricos, los antecedentes terapéuticos que tienen estos pacientes, qué medicaciones toman y si tomaron alguna vez medicación para el dolor, si tienen alergia, y volvemos a resaltar esto que tiene que ver con quién es el paciente y en qué contexto se dio el inicio del dolor agudo, ¿sí? ¿Cuál es el imprevisto? Porque muchas veces tratando de acomodar un poco lo imprevisto podemos disminuir mucho la ansiedad y la intensidad del dolor. No nos tenemos que olvidar de un adecuado examen físico, para lo que necesitamos un buen par de ojos, para lo que necesitamos un buen par de orejas para escuchar a los pacientes, un buen par de manos para revisar a los pacientes, hay que revisarlos, ¿sí? Y esto es muy importante porque aporta un montón de información. Un martillo de reflejos, una aguja, un hisopo de algodón para poder medir hiperalgesia y alodinia, un tubo con agua fría y un tubo con agua caliente para poder medir sensibilidad térmica, y si no tenemos aguja y no tenemos un hisopo de algodón, podemos reemplazarlo con un bajalenguas que lo rompemos y la parte puntiaguda reemplaza la aguja y la parte roma al hisopo de algodón para poder evaluar alodinia e hiperalgesia. Y los estudios complementarios también es algo importante, pero tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que los estudios complementarios son la frutilla del postre, es lo que nos permite terminar de afinar un poco más un diagnóstico que nosotros ya estamos casi seguros de qué se trata, ¿sí? Cómo construimos el diagnóstico, igual que se construye una casa, por eso la llamamos la casa de Alicia, porque la construimos desde los cimientos, haciendo un buen interrogatorio, lo que dijimos antes, Alicia, cuándo apareció el dolor, cómo apareció, cómo evolucionó, dónde está localizado y hacia dónde irradia, qué características tiene, qué intensidad tiene y qué lo alivia y qué lo agrava. Una vez que tenemos un adecuado interrogatorio del dolor, tenemos que ir a hacer un adecuado examen físico. Y acá tenemos las paredes de la casa, ¿sí? Nosotros ya con el interrogatorio tenemos bastante claro qué es lo que le pasó al paciente. Con el examen físico terminamos de entender qué es lo que le pasó y qué es lo que probablemente le está doliendo. Y como dije antes, la frutilla del postre es el techo, que son los estudios complementarios. Nadie empezaría a construir una casa empezando por el techo. Es por eso que no está recomendado de ninguna manera empezar la evaluación de un paciente que tiene dolor por evaluar los estudios complementarios. Primero tenemos que hablar con el paciente, tenemos que interrogarlo adecuadamente, tenemos que revisarlo, hacerle un adecuado examen físico y recién ahí decidir cuáles son los estudios complementarios que me van a ayudar a confirmar mi sospecha diagnóstica o a descartar otras cosas que quiera descartar para confirmar mi sospecha diagnóstica. Lo importante de esto es que el interrogatorio y el examen físico lo hacemos prácticamente con nuestras manos, nuestro tiempo, ¿sí? Y no nos tenemos que olvidar que los estudios complementarios son sumamente caros. No importa quién los pague, si estamos en un hospital público, alguien lo está pagando, si estamos en un sistema de atención solidario como son las obras sociales, alguien lo está pagando, y si estamos en un sistema de medicina privada o prepaga, alguien los está pagando. Lo importante de todo esto es que no existe ningún parámetro bioquímico que mida el dolor, no existe ningún estudio por imágenes que mida el dolor, no existe ningún estudio dinámico ni estático que mida el dolor, solo existe lo que manifiesta el paciente y en definitiva es un fenómeno comunicacional.